¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, noches, días. Vamos a hablar sobre los cambios físicos y químicos. Mira, es necesario que tú aquí en química sí pongas atención a todo. La verdad no hay un tema en que yo te pueda decir, este no lo preguntan, nada más hay que cumplir con el temario. Todos están relacionados, ¿vale? Entonces, si no te lo preguntan, seguramente vas a necesitar esa información para responder otra pregunta, ¿vale? Entonces, todo es súper importante. Y este es uno de los temas más comunes, entonces hay que poner mucha atención. Cambios físicos y cambios químicos, ¿vale? Bueno, pues vamos a definirlos. Los cambios físicos son aquellos que no modifican la estructura molecular interna de la materia. Fíjate, cambios físicos no modifican la estructura interna de la materia, no la modifican internamente. Los cambios químicos, ya estoy cambiando a químicos, sí modifican internamente la estructura de la materia, ¿ok? Físicos no modifican la estructura interna, químicos sí modifican la estructura interna, ¿vale? Físicos no, químicos sí, ¿va? Eso es súper importante. Una vez que entendamos eso, los ejemplos se te van a facilitar más. Fíjate, los cambios de estados de agregación. Los estados de agregación son pasar de sólido a líquido o de líquido a gas o de gas a sólido, no importa, ¿ok? Entonces, te voy a poner el ejemplo del agua, ese nunca falla. Tú tienes un cubito de hielo, ¿cuál es su estructura interna de esa materia? H2O, dos hidrógenos de oxígeno, no, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Ajá. Dos de hidrógeno, uno de oxígeno. Bueno, eso es estructura interna. Esa estructura no cambia si esa agua se te presenta en estado sólido, siendo un cubito de hielo, si se te presenta en estado líquido, siendo agua, como la conocemos, o si se te presenta en estado gaseoso, como vapor de agua. No cambia. Sigue siendo 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Qué quiero decir entonces si te estoy diciendo que sigue siendo internamente lo mismo y solamente ha cambiado su presentación prácticamente? Quiero decir que entonces el cambio de estados de agregación, es decir, que pasa de líquido a sólido y todo eso, no es un cambio químico, es un cambio físico, porque no cambia la estructura interna de la materia. ¿Sí me explico? Entonces, los cambios de estados de agregación son cambios físicos. Ahora bien, vamos con los cambios de posición, es decir, el movimiento. Esto es muy fácil de entender. Fíjate, tú traes en tu mochila, sigamos con el ejemplo, agua. Y de repente tú estás en cierto lugar, estás en tu casa, llegas, vacías tu botella de agua y te la llevas lista para ir a la escuela. Tú ya cambiaste de posición, tú ya generaste un movimiento, ya cambiaste de posición. Pero pues no llegas allá a la escuela y abres tu botella, ¡oh! Se transformó en sangre. Pues no, o sea, hasta suena ridículo, ¿sí me explico? Bueno, los estados como de cambio de posición, como el movimiento, también son estados físicos, no cambian la estructura interna de la materia. La electricidad, por ejemplo, también es un cambio físico. ¿Por qué? Porque la electricidad es el movimiento, fíjate lo que dije, movimiento de los electrones. Y dijimos que el movimiento es un cambio físico. Estirar una liga, tú estiras una liga y puede ser que hasta la estiras mucho y la rompes. Pero internamente sigue siendo lo mismo. Ajá. No cambiaste la estructura interna de la liga. Cortar una hoja, lo mismo. Tú tienes una hoja, la recortas. No es como que recortas y la mitad ya se transformó en una manzana. Pues no. Ajá. Sigue siendo una hoja. Distinto tamaño, pero sigue siendo una hoja. ¿Vale? La dilatación de un cuerpo, principalmente de los metales. Los metales, tú sabes que cuando se calientan, o sea, me refiero a, por ejemplo, en un puente, cuando les cae mucho el sol y su temperatura aumenta, estos cuerpos tienden a dilatarse. No lo vemos casi, ¿vale? De hecho, o sea, sabemos que se dilatan. ¿Por qué? Pues porque son cosas que los ingenieros civiles, todos los que hacen los puentes lo tienen que tomar en cuenta. Pero nosotros no decimos, ay Dios, el puente se ve enorme porque hace calor. O sea, no. Ajá. Pero, fíjate, vuelve a bajar la temperatura normal y el cuerpo regresa a su estado normal. Entonces, la dilatación de un cuerpo, pero no cambió internamente la materia. ¿Sí me explico?
Ese metal siguió siendo ese metal siempre, nada más que de repente se dilató y de repente se contrajo de nuevo. Entonces la dilatación de un cuerpo también es un estado físico. Ahora vamos a explicar algunos ejemplos del estado químico. La oxidación. Yo te los puse de manera muy general para que de ahí le saques otros, porque luego dicen la oxidación de un clavo. Claro, estoy hablando de oxidación. La oxidación es el efecto que tiene el aire, el oxígeno, sobre algunos materiales, ¿vale? Es muy común, por ejemplo, tú te compraste tu bici, un día llovió y la dejaste afuera. Al momento de tener contacto con el oxígeno, si no tenía ningún tipo de protección, por así decirlo, entonces pues iba a tender a oxidarse. Y la oxidación sí modifica internamente la materia. Por eso es un estado químico. La combustión, cualquier tipo de combustión que prendas fuego, va a cambiar internamente la materia. Por ejemplo, no es lo mismo cortar una hoja, cambio físico, a quemar una hoja. Ahí ya estás haciendo combustión. Entonces ahí ya es un cambio interno. Entonces ya es químico. La fermentación. Claro, la fermentación, acuérdate, es un tipo de respiración en donde, ¿te acuerdas que vimos alcohólica y láctica, no? ¿Qué se obtenía? Se obtenía en uno alcohol y en otro se obtenía ácido láctico, ¿no? Prácticamente como algún tipo de queso, algún tipo de yogur. Entonces, bien, ¿a qué voy con esto? A que hubo un cambio de la materia. Fíjate, te estoy diciendo que obtienes alcohol, por ejemplo, en la fermentación alcohólica. Pues claro que fue interno, estás obteniendo una cosa distinta. Cambió internamente la fermentación. La fotosíntesis, sí, analicémoslo un poco, esto ya lo vimos en biología. Si la plantita lo que hace al momento de hacer la fotosíntesis, ¿qué entra? Entra dióxido de carbono. ¿Y qué sale? Sale oxígeno. ¿Cambió la estructura interna de la materia? Claro, lo transformó en otra cosa totalmente distinta, entonces es un cambio químico. La respiración, te voy a poner de ejemplo a ti. ¿Tú qué respiras? Tú respiras oxígeno. ¿Y qué sacas? Sacas dióxido de carbono. ¿Cambió la estructura interna de la materia? Sí, porque de ser solamente O2, es decir, oxígeno, lo cambiaste a CO2. O sea, internamente le cambiaste la estructura. Entonces eso fue un cambio químico, ¿vale? Espero, obviamente no son todos los ejemplos, pero espero que con esto te quede lo suficientemente claro para que puedas diferenciar cuáles son físicos y cuáles son químicos. Si te gustó, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos, si tienes duda déjalo en los comentarios y nos vemos.